Hace unos días teníamos el anuncio de Netflix del caso Marta del Castillo y algunas revelaciones que se habían dado por parte de unos testigos seculares, vamos a decir, en los cuales se hablaba de un alijo como posible móvil del crimen, algo que cuestionaría absolutamente todo lo que se habría dicho hasta este momento, pero a raíz de todo esto hemos ido a buscar qué podría haber, qué artículos podían hablar de esto hace tantos años, y es que evidentemente el caso de Marta del Castillo ya ha cumplido 17 años, así que por lo menos habrá unos 15 o 16 que se habrían expuesto artículos alrededor de este crimen tan brutal de la niña de 17 años. Y es que claro, algunas personas me comentabais que lo del alijo no sabíais qué lugar ocupaba en todo esto, porque obviamente sonaba muy conspiranoico, que en otras ocasiones hemos hablado de otro enfoque quizás más real y que más veces se ha comentado en televisión, y que realmente os preguntabais que ¿de dónde salía esto? Pues hemos ido a buscar en algunos artículos más, sobre todo de Francisco Pérez Avellán, el gran Avellán, que comentó muchas veces sobre el caso de Marta, sobre Alcácer y otros temas. Era uno de los periodistas más aclamados de la crónica negra aquí en España. Básicamente, en el año 2011 colocó un artículo en el cual también hablaba de sustancias. Pero, ¿de qué manera?, os preguntaréis. Y es que en este artículo, en el cual empezaba diciendo que en cualquier momento el Tribunal Supremo decidiría si se iba a repetir el juicio contra los adultos en el caso de Marta del Castillo o no lo haría, que era un sistema aberrante que nadie parecía querer corregir, ni el ministro ni el Consejo General del Poder Judicial, que hizo que se juzgara por una parte al menor acusado, alias el Cuco, y por otra parte a los 4 adultos. El resultado fue que únicamente Miguel Carcaño, el que fuera amigo íntimo de Marta o novio, resultaba condenado a 20 años de prisión, y los otros 3, la novia del hermanastro de Miguel, el propio hermanastro, Francisco Javier Delgado, y un amigo de Miguel, fueran absueltos. La familia de Marta no quedó satisfecha para nada con aquella sentencia de la Audiencia de Sevilla. Creían que no se valoraron bien las pruebas y que su joven y valioso letrado había pedido la repetición del juicio, igual que el fiscal del Supremo, pero en aquel momento se preguntaban si esto podría ser posible. A día de hoy parece que no. Avellán comentaba que se ignoraba cuál era el móvil del crimen, si era posible que alguien se creyese en el siglo XXI que un tipo como Carcaño mate a su expareja por despecho y que unos amigos lo ayudasen después a deshacerse del cuerpo, que sabían el marrón que suponía ayudar a ocultar un cuerpo, por lo que solo lo harían si se sintieran amenazados por algo o por alguien. Así que por lo que sea, Marta del Castillo representaba una amenaza para todos, según concluían ellos mismos, y por eso el que pasaba por ser uno de los grandes amigos, su novio y los demás, pudieron sentirse obligados a intervenir en su muerte y desaparición del cuerpo. Por otro lado, ya era casualidad que justo en este caso la sustancia no desempeñase ningún papel, cuando en una ciudad como Sevilla toda la delincuencia giraba en torno a la coca, y había que recordar la desaparición de 150 kilos de una comisaría sevillana. En el caso de Marta del Castillo ha dado un nuevo giro. La policía científica analiza una navaja que han encontrado en un sumidero próximo a la casa de Miguel Carcaño, el presunto asesino de la joven. Mavi Doñate, ¿cómo han llegado hasta la navaja? Hola, buenas tardes. Pues parece que de la existencia de esa navaja habló ayer Miguel Carcaño ante el juez en sus últimas declaraciones. Por eso el magistrado a las 11 de la mañana ha mandado aquí a la policía. Han buscado en este sumidero, en esta especie de alcantarilla que hay justo enfrente del portal de Miguel y de Javier, y la han encontrado después de 55 días. Ahora el siguiente paso es analizar si tiene restos biológicos, por ejemplo sangre, y ver si de ahí se pueden sacar ADN. Pero es una hipótesis de trabajo más dentro de una investigación que parece que va dando sorpresas constantemente y nuevos giros después de la declaración de Miguel Carcaño, y que de todo lo que se dijo hay aspectos que incluso la policía dio credibilidad y que ahora no servirían. Por ejemplo, se habló de esa posible existencia del cuerpo de Marta del Castillo en el río, y también del cenicero como un arma homicida. Un cenicero que, por cierto, no ha aparecido porque se supone que estaba en el río, pero que parece ser que ahora podría ser también mentira. Sacan el objeto punzante de esta alcantarilla. De aquí irá al laboratorio para un posterior análisis. La policía lo ha encontrado después de que ayer mencionaran el arma en uno de los careos en los juzgados.
De comprobarse que tiene relación con el caso, esta sería una pista más en este complicado puzzle. Han pasado 2 meses desde la desaparición de Marta y la familia. Después de tantas contradicciones, no cree la nueva versión de Carcaño. La versión que han dado ahora, si la conocéis, es más fácil echarle las culpas a un menor, pues según está la ley, es al que menos años de condena le cae. Después de 4 horas, en otra reconstrucción más, con silla de ruedas y maniquí incluidos, se decidió suspender la búsqueda en el Guadalquivir. La abogacía del Estado tiene instrucciones mías de trabajar en ver el importe de todo lo que se haga y ver la posibilidad de reclamar. La policía ha hablado incluso con el conductor del camión de basura que trabajaba en la zona. Con la cámara que lleva, dice es imposible ver lo que cae en el contenedor. Si hubiera estado el contenedor solo, pues sí, pero ahora con lleno de basura y todo eso es muy difícil de detectar. Un nuevo giro en un caso en el que 3 de los 4 implicados han rectificado y cambiado su versión de los hechos. Después de que Miguel Carcaño cambiara su confesión y declarara que tiraron el cuerpo de Marta a un contenedor, las tareas de búsqueda se centran ahora en el vertedero de Alcalá de Guadaira, donde va a parar toda la basura de Sevilla. Allí han ido esta mañana técnicos de la policía, la Guardia Civil y el Ejército para estudiar cómo hacer ese rastreo. Marta Álvarez, ¿cuándo va a comenzar la búsqueda ahí en el vertedero? Pues según ha dicho el delegado del Gobierno, no se descarta que la búsqueda pueda comenzar hoy mismo, pero todo depende de los informes que hagan los técnicos. Esos técnicos han estado aquí esta mañana durante aproximadamente 1 hora, han venido a evaluar sobre el terreno cómo afrontar esta nueva búsqueda, es decir, a determinar qué medios técnicos y humanos son necesarios, la maquinaria, las herramientas, también a delimitar las zonas. Sin duda va a ser una tarea compleja porque recordemos que aquí llegan diariamente hasta 1.300 toneladas de basura y si hacemos cuentas, desde ese 24 de enero en que Marta desapareció, se podrían haber acumulado aquí hasta 70.000 toneladas de basura que ahora habría que rastrear. Avellán en este artículo teorizaba sobre las sustancias, si fuesen supuestamente ingeridas o si incluso algún alijo tuviese que ver con los hechos, como un usuario pretendía ver que preguntó a un policía bastante amigo en Sevilla, un cargo medio de la policía sevillana, que en este caso hablaba del caso Marta del Castillo. Pero obviamente el artículo de Avellán sigue diciendo las mentiras de Carcaño, que tienen que arrastran a la policía al Guadalquivir o a ese vertedero donde no se encuentra ni rastro de la desaparecida Marta del Castillo. La clave habría de estar en otro sitio. Para acabarlo de complicar bastaba con juzgar en 2 juicios distintos a los acusados de menores. En este caso el Cuco, que fue condenado como encubridor, no encajaba con el delito encubierto y la justicia resultaba incoherente y desastrosa en este caso. Había una oportunidad para mejorarla. Siempre que se descubriese un fallo, deberían aprovechar obviamente para restañarla. Avellán seguía comentando que por otro lado tampoco sabíamos la naturaleza de la relación entre los miembros del grupo, si estaban subordinados unos a otros, si habían colaborado en algún otro acto anterior, si tenían alguna adicción compartida, sustancias. En una de las declaraciones sí se habla de esto, si podría decirse si alguna parte del grupo formaba algún tipo de banda y a qué podrían dedicarse en una Sevilla cuajada de sustancias. Carcaño mentía e inventaba con una imaginación feroz. Lo mismo sacaba un arma del crimen de una novela de Andrea Camilleri, un cenicero de mesa que decía que se peleó con Marta y la muerte llegó con motivo de una discusión. Hasta ahora toda esta parte no se la habría creído nadie, porque tendrían que haber sido condenado por homicidio y lo fue por desaparición y muerte. Lo peor de todo es que no se había podido recabar lo que cada uno de los sospechosos sabía, el trozo de vida que les ligaba unos a otros, la causa que dibujaba la muerte como una necesidad de grupo. Con la figura jurídica del arrepentido, uno de ellos había traicionado a los demás y llevado la serenidad a toda España señalando dónde fue abandonada Marta. Una chica cariñosa, confiada y bondadosa que hasta el final pensó que estaba con sus buenos amigos. El asunto es que en el apartamento de criminología de la Universidad Camilo José Cela estaban estudiando el sumario del caso Marta, un compromiso de confidencialidad que obligaba a guardar discreción sobre lo actuado, y cualquier cosa que pudieran descubrir estaría a disposición de la policía y de la familia de Marta. Y es aquí cuando uno de los mayores periodistas de la crónica negra en España en las últimas décadas hablaba de si las sustancias pudieran haber sido un papel clave dentro del caso de Marta del Castillo.
al hijo de si realmente podrían haber sido una banda y si realmente Marta del Castillo quizás pudo haber descubierto algo que tenía que haber sido terminada. En realidad jamás esta teoría se llegó a investigar de ninguna de las maneras que sepamos de manera oficial. Lo único, algunos artículos, como estoy comentando también en este vídeo, otros en los que se hablaba de que no había noticias de las sustancias de Sevilla que desaparecieron, que fue un robo, en donde varios narcos fueron puestos en libertad por falta de pruebas en aquel instante, y un suceso que ponía de manifiesto el caos en la policía de Andalucía. Obviamente nunca se resolvió ese robo. Primero se hablaban de 100 gramos de coke, que era bastante poco, entre comillas, pero luego ya se habló de 100 kilos, que obviamente hablamos de que es equivalente al peso de 7 bombonas de butano, las sustancias que se robaron de esa comisaría. Un escándalo que fue brutal en el año 2008, o sea, unos meses antes de lo que fue el crimen y desaparición del cuerpo de Marta del Castillo. Un escándalo que, como os digo, fue mayor porque coincidió en el tiempo con esta clamorosa negligencia policial, la cual restituía así al caso Marta. Y en este asunto había una hábil estrategia, supuestamente, según se comentó siempre desde el periodismo, de jóvenes asesinos confesos sin formación jurídica ni cultural, que pusieron en entredicho a todo el trabajo de la Policía Nacional de Andalucía, y que obviamente hasta el día de hoy el cuerpo de la desafortunada joven Marta del Castillo no fue encontrado en ningún momento, tras espectaculares movimientos policiales en el río Guadalquivir, en un vertedero, en la Majaloba y en otros puntos en los que se cubrió y se intentó encontrar ese cuerpo, pero sin ningún resultado. La policía, incluso miembros de la policía, decían que no tenían ni puta idea de dónde buscar el cuerpo de Marta, y que básicamente los medios de comunicación en aquel momento, hace más de una década, hablaban de que había aquí esa investigación con el caso Marta, pero también sobre ese robo que se iniciaba en junio del año 2008 a esos 100 kilos de sustancias que resultaría en unos cuantos millones de euros en el mercado negro. También es cierto que unos años más tarde, en el año 2012, que es cuando también se coloca ese artículo que os estaba comentando de Francisco Pérez Avellán, había una noticia en Sevilla en donde un policía que había robado unos 154 kilos de sustancias se había comprado un yate, decomisado a algunos narcotraficantes, y ahí fue condenado esta persona. Un señor que luego la Fiscalía de Sevilla pidió 18 años y medio de cárcel para este policía antisustancias acusado de robar 150 kilos de los depósitos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, y de luego, obviamente, saber que se había comprado pisos, coches de lujo, hasta un velero incautado a algunos narcos. Y el fiscal explicó en aquel momento que el calabozo donde se guardaban los alijos carecía de cualquier medida de seguridad, de unas llaves guardadas en el cajón de la mesa de ese jefe de la Unidad contra las Sustancias y el Crimen Organizado, y que se daban a cualquier funcionario que precisase entrar en el depósito, entre ellos el propio señor, que logró hacerse con una copia. Así fue que entre el 2006 y 2009 estos acusados se apoderaron de unos 150 kilos de coke y hero que vendieron a terceras personas desconocidas, y que dio a los acusados algunos beneficios económicos de valor de millones de euros. ¿Cómo actúa la CAL sobre un cadáver? Ellos sí que es verdad, como ya se ha hecho público, que nos contactaron, pero de esto hace meses, y nos expusieron el caso, y nosotros les dijimos en relación al georradar lo que interesaba, ¿no? Pero ahora mismo yo desconozco lo que están haciendo ellos o qué planes tienen de futuro. Nosotros siempre vamos a colaborar con ellos. Pero le aseguro que, en mi opinión, ellos van a encontrar el cuerpo con georradar o sin georradar, ¿eh? Cuando el juez lo pida, usarán el georradar en La Rinconada, donde Miguel Carcaño asegura ahora que enterró a Marta. Por las pocas imágenes que yo he visto, tendría que limpiarse un poco de vegetación, e incluso si hay montañas de escombros, eso debería de aplanarse para poder sacar partido al georradar. Otro problema es la extensión del terreno. La policía lo parcela. Ellos primero
han hecho un estudio en el que nos indican la zona con bastante seguridad. Básicamente lo que hacemos nosotros es verificarlo, evitar destrozar el terreno y que los forenses solo abran el punto exacto con mucho cuidado para intentar encontrar todas las pruebas posibles, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente un georradar? ¿Y cómo funciona? Es un poco como un TAC nuclear de hospital, pero móvil. Emite un poquito de radiación con la antena y recibe esa información de lo que está excitando en el subsuelo. Por lo tanto, nos está dando una radiografía, en realidad, del subsuelo. Cuando nosotros encontramos un cuerpo humano, víctima de crimen en una fosa, es algo muy parecido a esta señal que estamos viendo en forma de parábola, ¿no? Es decir, es una anomalía exógena al terreno. El terreno son estas capas de sedimentos que estamos viendo horizontales. El georradar puede llegar a detectar restos humanos a una profundidad de hasta 6 metros, aunque lo normal es que se trabaje a una menor profundidad. Usar esta tecnología puede costar unos 90.000 euros. Miguel Carcaño ha pasado 4 años en prisión descartando siempre a su hermano Francisco Javier Delgado. En esta última versión le apunta directamente. ¿Por qué ese cambio ahora? ¿Se ha quebrado algún pacto? ¿Ha dejado de tenerle miedo? ¿Ha madurado Miguel entre rejas? ¿Lo ha convencido la policía? Miguel Carcaño ha crecido sin su padre, algo que sin duda le ha marcado la vida. José Carcaño abandonó el núcleo familiar cuando Miguel tenía solo 1 año. Tras la marcha de su padre, Miguel creció con su madre Felisa y con su nueva pareja. Mucha gente, a raíz de esta información que daba una persona en las redes sociales de que supuestamente un policía le habría dicho que ese alijo de sustancias tendría que ver con la muerte de Marta del Castillo, y es aquí cuando entran algunos comentarios, ¿no? Una persona decía que llevaba tiempo pensando que desde fuera todo era mucho más profesional de lo que parecía, que además los investigadores tenían sesgos, que se esforzaban por demostrar unas teorías más que otras inconscientemente, y que básicamente ahí añadían algunos periodistas con múltiples teorías sobre lo que pudo haber pasado. Otras hipótesis que siempre se ha hablado en torno a este caso también por la familia de Marta y que no se quiso seguir tirando del hilo para nada, era de supuestos lazos con el PSOE. Esto a raíz de una familiar de María García Mendaro, que fue una de las absueltas dentro de este caso, y que, bueno, su declaración y los datos que hay por parte de la policía no tienen ningún tipo de sentido. Otros hablaban de que había asuntos muy turbios detrás de este crimen, confidentes, novia de hijo de políticos con influencia, y ya sí comentaron esto la policía, que aquí se podría entender todas las motivaciones y que era imposible que unos niñatos se titeasen así a la policía y que realmente pensasen que no les iba a suceder nada. Obviamente lo que podemos decir nosotros es que si estas personas tienen alguna información de algún estilo que pueda llegar a ser alguna pista para resolver el caso de Marta del Castillo y poder encontrar su cuerpo, porque ahora mismo aún sigue siendo un caso no resuelto y un caso abierto por la no aparición del cadáver de esta niña, de esta adolescente de 17 años en aquel momento, pues evidentemente nosotros lo que podemos hacer aquí es pedir que estas personas pues vayan y den las declaraciones necesarias sobre lo que tengan acerca de esto. Pero bueno, como muchas veces hemos visto, cuando se da algún tipo de información relevante de este estilo mezclada con policía, narcos, kilos, etcétera, y crimen, pues evidentemente no resulta bien parado, vamos a decir. Así que tenemos aquí pues una nueva teoría, un nuevo hilo del que tirar. Así que si tenéis más información sobre esto o sobre otras hipótesis acerca de este caso, dejádmelo por aquí en comentarios también y lo comentaremos en próximos vídeos. Miguel Carcaño ha declarado hoy ante el juez en calidad de testigo para ratificar su 7ª versión ante la policía.
En ella dice que Francisco Javier, su hermano, se enfadó con él por gastarse 800 euros del dinero de la hipoteca en una consola, un home cinema y una cámara de fotos. En medio de aquella discusión estaba Marta del Castillo. Marta se abalanzó sobre mi hermano para que dejara de pegarme. Marta lo cogió del cuello para separarlo, momento en que mi hermano se llevó la mano al cinturón donde llevaba un revólver en una funda atada al cinturón y lo sacó. Se dio la vuelta y me dio una vez. Se metió con Marta en la habitación donde pude ver cómo mi hermano la golpeó en varias ocasiones. Marta cayó al suelo, encima de un trozo de manta que hacía de alfombra. El cuco vio a Marta muerta y huyó de la casa. A continuación, Francisco Javier fue a pedirle el coche a su exmujer para transportar el cadáver. Carcaño le seguía en moto. Lo llevaron por la carretera de Sevilla a San José de la Rinconada, hasta la finca Majaloba. A unos 20 metros de la calzada, enterraron el cadáver con piedras y escombros y al día siguiente lo taparon con 2 sacos de cal. En esta carta del pasado 22 de enero, Miguel le pidió a su hermano que tendría que hablar con el juez si no revelaba el paradero del cuerpo de la joven. Dice que se está volviendo loco y quiere que todo termine. No, yo creo que no hay ninguna novedad sobre lo que ya ha salido en la prensa, que dijo a la policía. Miguel Carcaño se ha mostrado firme. Bueno, como siempre, se ha mostrado como siempre, ¿no? Como ya lo conocéis. Muy raro, no sé. Entiendo que no es creíble desde todos los puntos de vista en lo que lo está diciendo, todo lo que ha enunciado en esta declaración. Entonces, entiendo que no tiene credibilidad lo que está diciendo. Hay muchos elementos que ya veremos y en su momento ya entenderéis por qué es poco creíble. Se ha demostrado que es cierto lo del banco, de que el banco le había dado una PlayStation y varios artículos que él pensaba de que el mismo banco se lo regalaba. También está demostrado que se compró la moto y que la cuenta se quedó a cero. Y a través de eso pues se origina la discusión. Lo que me duele, y se lo diría a Miguel Carcaño si me estuviera viendo, que es que mi hija murió por defenderlo, que ha ocupado el lugar que le hubiera correspondido a él, que por qué no ha hecho esperar 4 años y no ha dicho esto al principio en vez de encubrir tanto al hermano, cuando no se lo merece. Yo estoy segura que esta versión es la verdadera. Lo que tengo que poner esperanza es que el juez le dé valor a esta nueva declaración. En eso es lo que tengo que tener esperanza. Un forense nos aclara cómo actúa la cal en los huesos. El georradar lo tiene más fácil. Miguel Carcaño ha llegado a dar hasta 7 versiones distintas de lo que ocurrió aquel día. ¿Que por qué ha cambiado de versión? Bueno, pues yo creo que la cárcel te mina un poco, ¿no? La cárcel te pasa su factura. Yo pienso que él ha tenido también mucho tiempo para recapacitar, que ve que todas aquellas personas que han tenido, si no parte de estar involucrados, pues conocimiento de lo que pasó con Marta aquel día, están todos en la calle. Sí creemos la versión de Miguel, que a estas alturas no pienso que sea cuestión de venganza, ni cuestión de un arrebato, ni cuestión de ser, yo qué sé, una persona que ahora quiera tener un protagonismo, que tenga la necesidad de que se tenga que hablar de él, aunque sea malamente, ¿no? No sé, yo creo que estos 4 años en la cárcel le han tenido que hacer madurar un poco, ¿no? Y pensar que otra mentira más, lo único que le va a suponer es más odio dentro y fuera de la cárcel, ¿no? Si se llega a demostrar que todo esto es mentira, ¿no? Pues ha habido un trabajo policial muy exhaustivo. Es que no estamos hablando de que una mañana Miguel Carcaño se levanta, se despierta y dice, mira, voy a decir esto, o porque estoy aburrido, o porque ya estoy cansado y quiero limpiar mi conciencia.
Eso ha sido un trabajo muy laborioso de la policía. Yo no sé cuántas veces ha ido la policía a Morón, ¿no? Porque a ti con que te digan hemos estado yendo a ver a Miguel, ¿no? Me imagino que habrá un informe donde conste la de veces que han ido y lo que han estado hablando con él. Pero sí que tenemos conocimiento de que no ha sido fácil. No ha sido fácil ir sacándole poco a poco y arrancándole lo que él tenía dentro, ¿no? En la última versión, a la que la policía da credibilidad, Miguel dice que fue su hermanastro, Francisco Javier Delgado, quien golpea a Marta 2 veces con su pistola en medio de una discusión económica. Hay que recordar que él se siente culpable de alguna manera de lo que ha pasado, porque la pelea surge a raíz de que él se gasta un dinero que suponemos o que se ha verificado, pues que no era un dinero del solo, que era un dinero de los 2 hermanos, y que cuando el hermano pues quiso coger ese dinero vio que no había nada. Entonces él sí se siente culpable de que el inicio de esa pelea, que más que una pelea entre los 2 hermanos, es una agresión del hermano mayor hacia Miguel Carcaño. Porque, vamos, empezando por mi marido, que ha dicho, sí, es que Marta intentó mediar entre la pelea de los 2 hermanos, no. Marta intenta separar al hermano mayor, que le estaba pegando y golpeando a Miguel Carcaño. Y entonces cuando se supone que Francisco Javier se vuelve, la coge del cuello y la golpea, ¿no? Y él se siente culpable porque el origen de todo ha sido que él se haya gastado el dinero. Él pues puede pensar, pues bueno, ya han pasado 4 años, ya el cuerpo de Marta ya no puede acusar a más nadie, y pues como en la jerga que ellos utilizan, pues yo me como este marrón porque pienso que todo el detonante de esto fue culpa mía. Pero ha pensado que a lo mejor, como su hermano no ha colaborado en aliviar su conciencia o en aliviar nuestro dolor. Por aquel entonces, Francisco Javier trabaja como vigilante de seguridad y por eso tenía acceso a armas y licencia para usarlas desde 2003. Precisamente esa licencia le caduca este mismo mes de abril. La policía cree que pudo cometer un delito de homicidio, pero será el juez quien determine su imputación. Si es así, le requerirán esa presunta arma del crimen y se buscarán restos de ADN en la culata. Que él se está defendiendo, evidentemente, ante los medios, que él nunca ha tenido licencia, que no ha tenido arma. Bueno, vamos a ver, puede con una fuerza de golpear a una persona, pues le puede causar la muerte sin ser un arma, vamos a decir, que fuera la propia de la empresa. Nos consta que él llevaba armas al bar cuando tenía que ir por la noche al bar. Una testigo denunció el pasado 15 de abril que hacia la fecha del crimen 2 individuos se bajaron de un coche detrás del polígono de la Rinconada y sacaron un bulto del vehículo. Las características coinciden con el coche de Rosa, la exmujer de Francisco Javier. Falta que lo ratifique ante el juez. Miguel Carcaño envió una carta a su hermano a través de su abogada pidiéndole que por favor dijese dónde habían enterrado el cadáver, pero su hermano no le hizo caso. Carcaño ha sido excarcelado en un par de ocasiones y ha estado presente en las búsquedas de la finca Majalova. Según le dijo a la policía, echaron cal sobre el cadáver. La policía judicial preguntó en este vivero cercano si alguien había comprado algún saco de cal de 20 o 25 kilos. Miguel declaró que echaron 2 sacos sobre el cadáver de Marta. Se presentó la policía preguntando si habíamos visto hace 4 años movimientos extraños, si habían tapado algún camino, si había movimiento de escombros y nada. Y preguntaron también si vendíamos cal en el vivero. Pues hace cuestión de unos días, antes de que viniesen las lluvias, pues vimos aquí movimiento de unos operarios removiendo la tierra, levantando todo lo que es lo que veis allí al fondo, justo al lado del canal. Y vimos al abuelo y a los padres de Marta del Castillo. Eso nos hizo pensar que podría estar pasando algo y que podría ser que estuviese aquí el cadáver. Carcaño dijo que habían puesto piedras y escombros sobre el cadáver formando una especie de túmulo. Durante varias semanas, una excavadora sacó tierra cuidadosamente bajo vigilancia policial. No te puedo precisar si 3, 4 semanas, un mes y medio,
O sea que uno pasa con el coche, tampoco va pensando en quién hay ahí con las máquinas. Tú vienes a tu trabajo y te fijas porque te choca ver una máquina un día y verla otro día y verla 3 días. Cuando la ves una semana, pues ya dejas de prestarle atención. Sí es cierto de que movimiento de máquinas hemos visto por aquí, por esta zona, y el hecho de que la Policía Judicial pues también haya venido a preguntarnos y demás, pues también es significativo, ¿no? Un miembro de un sindicato policial nos confirma que la búsqueda se ha realizado. Esta es la zona donde más o menos se dice que puede estar Marta, y aquí no cesarán de trabajar día y noche, vamos. El problema está que él no da con el sitio exacto. Yo quiero pensar que si fue tal como pasó, pues llevaría el miedo en el cuerpo, era de noche, llovía. Tú me imagino que estás más pendiente de las luces del coche de adelante que va conduciendo tu hermano que de saber por dónde vas, ¿no? Es campo, él sitúa, marca unos sitios, pero bueno, hasta ahora mismo pues sabéis que no se ha podido encontrar el cuerpo. Entonces él lo que opta es por mandar a través de sus abogados pues un mensaje, una carta a su hermano, ¿no? Para decirle que de una manera anónima pues que diga dónde está el cuerpo de Marta, ¿no? Claro, hipótesis puede haber muchas, porque tú dices, bueno, ¿y quién tiene 2 sacos de cal? También se ha comentado que hay hay polveros, ¿no? Que es donde venden este tipo de material, que están 24 horas. Pero vamos, ese individuo es muy inteligente como para ir de madrugada o por la mañana a un vivero un domingo o no sé, porque en todo esto cabe cualquier cosa. No supo nada más de él, hasta que vio cómo su hijo estaba implicado en el caso de Marta del Castillo. Así opinaba sobre lo que había hecho su hijo. Los jueces y los fiscales son los que tienen que dar la razón. Uno no puede juzgar a uno por los hechos, sino el que está arriba, Dios. No obstante, José Carcaño siempre ha condenado los actos de su hijo. Dice que Miguel ha cambiado mucho y que ha muerto para él. Yo siento mucho lo de Marta del Castillo. Los padres estarán muy doloridos, porque la pobre era buena. Ante la ausencia de la figura paterna, Miguel siempre ha visto en su hermanastro Francisco Javier al padre que nunca tuvo. Ha sido su mayor influencia, su referente, tanto que siempre le ha mantenido al margen del asesinato de Marta del Castillo hasta la fecha, ya que en la última versión lo ha inculpado de la muerte de Marta. Francisco Javier puede estar de nuevo imputado. ¿Por qué ha cambiado Miguel Carcaño su versión de los hechos? ¿Por qué después de todo este tiempo acusa por primera vez a su hermanastro del asesinato? ¿Le ha perdido el miedo? ¿El tiempo que lleva en la cárcel solo habrá tenido algo que ver? Francisco Javier, que en el juicio salió absuelto, siempre ha defendido su inocencia y asegura que Miguel quiere hacerle daño. Esa imagen del hermano de Miguel Carcaño ya la teníamos de antes de que a Marta le pasara esto. Si él dice ahora que le tenía miedo, ¿no? Que esos momentos de peleas y de eso no era la primera vez, ¿no? Que el hermano le pegaba. Juro donde haga falta por la vida de mi hija que no tengo nada que ver ni con el asesinato, ni con la desaparición del cuerpo, ni con el encubrimiento. El único que siempre ha implicado en los hechos a Francisco Javier es Javier García, conocido como el Cuco. Menor de edad en el momento de la muerte de Marta, el Cuco se ha pasado casi 3 años en un centro de menores condenado por encubrir los hechos. El Cuco siempre ha sostenido que Miguel no actuó solo y ha negado en sus declaraciones ante la justicia que lo hiciese por vengarse de Miguel Carcaño y de su hermanastro, sino por presiones policiales. La justicia tiene que determinar ahora si la nueva versión de Miguel Carcaño es verdadera y Francisco Javier es culpable del asesinato de Marta del Castillo. La nueva versión de Miguel Carcaño coincide con la que ya dio mucho tiempo atrás la que fuera su novia. Rocío, que en el momento del asesinato de Marta del Castillo era menor de edad, inculpó en su declaración ante el juez no solo a Carcaño, sino también al hermanastro Francisco Javier Delgado.
La ya exnovia aseguró haber recibido amenazas de este. Recibí una llamada que a mí me amenazaron y me dieron de que si yo sabía todo, si yo contaba todo lo que yo sabía, a mi madre la rajaban de arriba abajo y me daban una paliza. Y me dijo que esa tarde había estado con Marta, que habían discutido los dos, el hermano estaba en su casa, él había peleado con Marta, el hermano estaba en la habitación, salió, peleó con Marta, él del mismo arrebato de que le contestara a su hermano, cogió un cenicero, le dio, la golpeó. Y una vez estando en el suelo, los dos se liaron a darle, a pegarle. Esta fue la última declaración de Rocío, ya que en un primer momento negó los hechos. No fue hasta 45 días después cuando la presión le pudo y rectificó su declaración. Entonces culpabilizó de la muerte de Marta del Castillo a Miguel Carcaño. Dijo que lo sabía desde la misma noche del crimen. Rocío, que tenía 14 años en aquel momento, no fue culpada de encubrimiento porque la ley del menor no lo considera delito hasta los 16 años. Y me estuvo comentando que tuvo una bronca entre ellos dos. A él se le fue la mano, cogió un cenicero y le dio un cacharrazo. ¿Le dijo quién estaba en la casa cuando ocurrió eso? Él, me dijo que él. ¿Le habló de un menor? Sí, que luego llegó el menor, Cuco, llegó después, llamó a la puerta y ya estaba ella allí tirada en el suelo. ¿Le dijo si estaba su hermano? No, a mí no me comentó nada del hermano. Miguel Carcaño vivía en casa de los padres de su novia, en Camas. De hecho, tras la desaparición de Marta, siguió viviendo allí hasta su detención. En un primer momento, siempre tuvo el apoyo de la familia de su chica. En especial de la madre de su novia, Soledad, quien incluso lo visitó en la cárcel. Sin embargo, todo terminó entre ellos. Rocío rompió con Miguel y llegaron los reproches. Yo hasta hace 2 o 3 días yo no he sentado cabeza. Es que sé que es el asesino y no me lo creo. Nunca lo vi capaz de asesinar a nadie, lo vi un niño inofensivo y apareció otra cosa. Hielo. Pero en ningún momento se ha notado nervioso, en ningún momento. Él no ha mostrado pena ni lástima, nada, como si con él no fuera la cosa. ¿Podría pensar algo así? No, como tú comprendas, si yo hubiera sabido esto, ese no entra en mi casa. Me agachaba la cabeza y yo no quería saber más nada. Que es lo que yo le decía, pero vamos a ver, reacciona, defiéndete. Si tú no tienes nada que ver, ¿por qué no te defiendes? Que estás tirando la reputación de mi hija por los suelos. Es que yo no tengo nada que ver. Si hubiera sido así, hubiera reaccionado de alguna manera, se le hubiera notado algo. Hoy Rocío y su familia ya no viven en Camas, sino en otro pueblo de Sevilla. Han cambiado ya 4 veces de domicilio desde que pasó todo. Se fueron de Camas una madrugada con prisas y sin avisar. El peso de la opinión pública les pudo. Rocío intenta mirar hacia adelante, pero la losa de su pasado todavía es demasiado pesada como para que pueda vivir una nueva vida lejos de Miguel Carcaño y de la sombra de Marta del Castillo. Siete versiones y 4 búsquedas. En el río Guadalquivir, en el vertedero de Alcalá de Guadaira y en 2 zonas de Camas. Costaron más de 616.000 euros. El 13 de febrero de 2009, víspera del Día de los Enamorados, la policía detiene al exnovio de Marta del Castillo, Miguel Carcaño. Han pasado 20 días desde la desaparición de la joven sevillana. Él estuvo con ella, insisto que fue solamente un mes, una Semana Santa y una feria que yo supe que tuvieron rencilla y por tontería. Yo le dije a ella que, digo, Marta, eres muy joven para estar con tonterías y disgustada, tú lo que tienes es edad de estar con amigos y divertirte. Y ya no, ya sé que esporádicamente se veían porque él venía al barrio, pero no era una cosa constante. Cuando le enseñan a Carcaño su chaqueta manchada de sangre en el bolsillo interior y en la cremallera, al joven no le queda más remedio que confesar el crimen de la tarde del 24 de enero. Según su primer relato, limpiando la sangre de la víctima. Nosotros nos ponemos en alerta desde la primera noche y lo que se intenta es localizar a Miguel
Y al primero que se localiza es a Francisco Javier mediante el teléfono, que vuelvo a repetir que es la madre de Alejandra la que se pone en contacto con él, y ahí es donde empieza la primera mentira de Francisco Javier Delgado, diciendo que él no sabe nada, que él lleva 3 meses sin ver a su hermano y que no conoce a ninguna Marta.